Hola, hola a todos. Soy Sandra Torres, soy psicóloga y colaboradora en AEPSI, Si Calma el Mar, y hoy vamos a estar hablando con Silvina, que es licenciada en Psicología Generalista, y vamos a tratar el tema de los ataques de pánico. Hola Hola, Silvina, hola, ¿cómo ¿qué andás? tal? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, bárbaro, gracias, gracias. Pues mira, si te parece, te lanzo la primera pregunta para que nos vayamos poniendo un poco en contexto. Dale, dale. Bueno, he comentado eso, que vamos a hablar sobre los ataques de pánico. ¿Qué son? Bien, quizás es un poco difícil de entender porque, bueno, la mayoría de las personas comunes es como que uno suele generalizar y decir, tiene ataque de pánico, tiene ataque de pánico, ¿no? Y en realidad quizás sería importante, ¿no? Darle un poco de contexto a lo que refiere el ataque de pánico, ¿no? En sí, en principio se trata de una situación de mucha angustia que atraviesa un paciente. Entonces requiere la seriedad y el compromiso, ¿no? Para escuchar de lo que está tratando de transmitir. Principalmente de lo que se manifiesta en principio tiene que ver con las cuestiones corporales, porque es donde aparece el paciente, ¿no? Donde te dice, me siento mal, me falta el aire, tengo palpitaciones, siento que me voy a morir, no puedo dormir, ¿no? Aparece toda la cuestión orgánica como primer síntoma o como primer manifestación donde acuden. ¿Qué podríamos entenderlo desde la cuestión psíquica, ¿no? Porque el orgánico es fácil de ver, porque aparece la sintomatología como algo palpable. Pero bueno, lo psíquico es difícil, ¿no? Porque uno no trabaja con aquello donde no hay una visión, no está el laboratorio para ver y describirlo como si fuese un rayo X o una tomografía, ¿no? Hay que trabajar con algo que es complejo, que es la mente, ¿no? Y ahí es donde podemos entender que el ataque de pánico, como uno lo puede quizás redondear o aproximar, tiene que ver con un gran cúmulo de ansiedad y de tensión, ¿no? Que generalmente están asociados a pensamientos, que son pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos que desbordan, que abruman y que no se suele tampoco enmarcar en qué, ¿no? Porque cuando uno le pregunta al paciente, ¿pero qué es lo que sentís? No puede tampoco describirlo. Pero sí hay algo que sí podemos pensar que tiene que ver con esto de algo del orden de lo catastrófico, ¿no? Algo del orden de aquello malo que puede ocurrirme o que puede suceder. Me parece que entendiéndolo desde algo como exagerado. Hmm. Me gustaría preguntarte, ¿qué síntomas son los que aparecen al principio? Sí, como te decía antes, Sandra, generalmente el síntoma suele ser muy repetido porque aparece esto de taquicardias, de palpitaciones, sudoración, de falta de conciliar el sueño, desgano, desmotivación. Son cuestiones más bien en una cuestión orgánica donde hay un desequilibrio, ¿no? Donde aparece. Algunos tienen dolores de pecho, otros tienen, bueno, diferentes sintomatologías, pero principalmente me parece que los generales suelen ser esos, ¿no? Quizás los que visualmente uno podría encontrarse en un sector de guardia, donde pareciera que es un ataque coronario y en realidad después de hacer electros y hacer estudios, uno visualiza que está todo ok, la parte orgánica, entonces ahí viene esta famosa derivación, bueno, usted tendría que hacer terapia, ¿no? Ahí es donde aparecemos nosotros con esta caja, ¿no? Como la caja negra donde nadie quiere saber qué es lo que hay ahí, bueno, vaya al psicólogo, porque usted tiene que ir al psicólogo. Y bueno, ahí aparece quizás nuestra labor y bueno, vaya labor, ¿no? Porque bastante compleja, pero bueno, ahí es donde aparece en escena el psicólogo. Claro, y esa forma o esa manera de cómo se desarrolla. Bien,
Yo recuerdo una paciente que antes de venir me había manifestado que, bueno, ella estaba en la casa y empezó a sentir como palpitaciones de la nada, porque suele ocurrir esto también de forma inesperada, ¿no? Como imprevista, no hay un desencadenante donde, bueno, uno podría predecir, ahora me va a empezar a aparecer la taquicardia. Y bueno, ella empezó a sentir taquicardia, aceleración en el pulso, empezó a sentir que le faltaba el aire, y ahí es donde pensó que se iba a descomponer o que iba a tener una cuestión comprometida a nivel orgánica. Ese fue uno de los recuerdos de una paciente. Y también recuerdo otra paciente que no era una cuestión orgánica tan visible, pero que había empezado a tener problemas de trastornos del sueño. No podía dormir y a medida que miraba el reloj pasaba más el tiempo y no podía dormir y se daba vuelta y aparecía el llanto y la angustia y el tener que despertarse porque tenía que ir a trabajar y por ahí pasaban 5 horas en donde, bueno, estaba tratando de conciliar el sueño. Eso también, bueno, son síntomas donde Mm, uno podría pensar que aparece esto del ataque de pánico. No sé si... sí. Mira, me gustaría también mucho si nos podrías hablar un poco de qué ha empezado a evitar alguno de los pacientes que has tenido. Sí. Eh, Recuerdo como una paciente me decía que, bueno, esto fue, la verdad, entre tragicómico, ¿no? Ella tenía fobia, en principio tenía fobia a los lugares cerrados. Ella me decía que era fobia. Bueno, fuimos trabajando un poco de por qué los lugares cerrados y me decía que no podía estar por ejemplo, específicamente en ascensores. Bueno, fuimos trabajando, fuimos hablando, pudiendo ponerle palabra a ese síntoma, hasta que, bueno, pudimos llegar, después de un largo recorrido del tratamiento, a que cuando era pequeña se había quedado encerrada, era muy chiquita, en, en un cuartito y ella, bueno, había vivenciado eso como una manera muy angustiante, ¿no? El tema era que pasó la vida y ella, bueno, tenía que dar a luz. Y cuando tenía que dar a luz, me dice a mí, antes de entrar a la clínica, me dice, Silvina, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque el quirófano, me dice, está en el piso 5 y tengo que ir en ascensor. Bueno, le Vaya. digo, tranquila. Y me dice, no, yo no puedo porque y el tema es que por protocolo en la clínica le decían que no podía subir caminando, porque ella iba siempre Claro. por escalera, pero acá era un protocolo que tenía que acatar. Bueno, la realidad es que, por suerte, bueno, fue como 20 minutos de hablar por teléfono, de asistirla en un momento complejo también, porque era su primer embarazo, su primer momento de dar a luz con todo lo que conlleva, y encima tratar de decirle que se suba al ascensor. Así que bueno, lo que logramos fue que tratar de tranquilizarla. Bueno, yo le iba comentando, le iba diciendo, bueno, vas a ver que te va a pasar esto, seguramente te van a poner una vía, te vas a subir a una silla de ruedas, vas a estar acompañada, te van a ir hablando, bueno, hasta que en un momento en la conversación se corta, se ve que el ascensor ahí interrumpe y cuando continúa me dice, bueno, Silvina, ya estoy en el piso 5. Bueno, muy bien. Y bueno, ahí nada, quedó, pero bueno, fue anecdótico porque en realidad algo que ella evitó todo el tiempo, que era subir por ascensor, era claro que le daba mucho pánico, pero que en un momento tan crítico que era dar a luz, no había otra forma que No había otra romper forma. eso, porque el protocolo le indicaba que tenía que subir por ascensor. Así que No le bueno, quedaba otra. exacto. Bueno, como nos has comentado, ¿cuáles son los mayores miedos de los pacientes? Mira, los que recuerdo fueron, bueno, el ascensor, después tuve otra paciente era en las cuestiones masivas de, por ejemplo, estadios o Mm, recitales. También, bueno, había otra paciente que le tenía mucho pánico al tema de las agujas, al tema de sacarse sangre, de todo lo que era controles médicos. Después recuerdo, bueno, así específicamente, bueno, había otra paciente que tenía mucho miedo a los lugares nuevos, a perderse.
pero generalmente fueron esos los casos que ahora por lo menos se me vienen a la mente. Fenomenal. ¿Y qué pautas de tratamiento son las más adecuadas? En principio, me parece que es importante no minimizar. Creo que poder ponerle una palabra a esa angustia que siente el paciente, no decirle, bueno, esto te pasa, pero es por esto y esto, no, me parece que es un proceso donde el paciente tiene que ir entendiendo Sí, también, acompañarlo. Y también, bueno, si bien hay técnicas donde uno puede indicar técnicas de relajación, técnicas de disparcimiento, técnicas de, bueno, hacer deporte, de tener un hábito saludable, un sueño saludable, bueno, poder también incursionar en un estilo de vida diferente, porque generalmente tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con el estilo de vida que uno va teniendo, pero principalmente es poder también poner una palabra a eso, ¿no? De que no se vaya directamente al cuerpo ese pensamiento, y no trabajar con escenarios catastróficos, ¿no? No trabajar con esta respuesta de, bueno, y puede pasar lo peor. Bueno, tratar de pensar con lo concreto, con el aquí, con lo que está sucediendo ahora. Me parece que, bueno, son una de las cuestiones quizás más importantes como para que el paciente pueda sentirse escuchado y alojado en un lugar, ¿no? Porque, bueno, creo sí. que es lo más importante en esos momentos, no hablando de una crisis, ¿no? Creo que en la crisis, por ahí tanta palabra puede no ser tan útil, pero sí ahí por ahí indicar cuestiones más puntuales, como el hecho, bueno, de respirar, de salir y distraerte, pensar en algo que te gusta, pensar en una situación que te sientas con bienestar. Ahí es donde utilizaría en momentos puntuales de crisis. Claro. ¿Y podrías hablarnos un poquito, pues, de algún caso de éxito que hayas tratado en consulta? Sí, un caso recuerdo de una paciente que se había justamente mudado a Barcelona con su pareja. La pareja se había mudado por trabajo. Ella no estaba tan de acuerdo, no le quedaba otra que acompañarlo. Sí, Y era esta paciente que yo decía que no podía conciliar el sueño y le costaba horrores, ¿no? Hasta que, bueno, ella me contacta porque habíamos seguido las sesiones virtuales y en un momento, bueno, pudimos tratar de trabajar de que ella pueda salir y reconocer el espacio, de que pueda apropiarse del territorio, de que no lo viva como algo ajeno. Entonces, bueno, le dije, ¿por qué no te anotás en algún club, en algún deporte donde vos te puedas insertar y ser parte para que empieces a circular, ¿no? Por ese lugar, a circular también por la cultura, de ver que, le decía, bueno, si de última te perdés, será una manera de empezar a hablar con el otro para poder decir, bueno, cómo llego al piso, cómo voy a tal lado. Entonces, bueno, hasta que finalmente ella estaba tomando ahí clonazepam, tomaba poca dosis, pero necesitaba tomarlo para dormir, hasta que finalmente empieza a hacer actividad física, que le costó porque estaba bastante reticente, ¿no? Para conectarse con el afuera. Y bueno, y la realidad es que la actividad física empezó a regularla, a cansarla, a liberar endorfinas, a cambiar también las hormonas sí. y empezó a tener un hábito de sueño saludable, ¿no? Sin la medicación y también con la conexión bueno, de su momento, de su historia. Después, bueno, finalmente ella retornó a su país de origen, pero bueno, la verdad era todo un compromiso poder lograr que ella pueda dormir sin tener que medicarse, ¿no? Entonces, bueno, Sí. fue importante el avance. Genial. Bueno, pues, Silvina, estas eran todas las preguntas que quería Bien. hacerte. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, si quieres comentar algo, enviar algún mensaje para las personas que nos están escuchando. No, simplemente creo que, bueno, que es importante tener siempre un momento en donde uno se sienta angustiado, se sienta mal, poder recurrir para pedir ayuda. Fenomenal. Bueno, pues si te parece, damos por finalizada la entrevista.
Seguro que mucha gente hoy ha podido pues sentirse identificada. Y pues eso, muchas gracias por tu tiempo y pues hasta la próxima. Bárbaro, hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. Silvina, chao.